Bueno, esa convocatoria al Frente Nacional sería clave. Inclusive nosotros venimos diciendo que la reconstrucción política viene muy de la mano con eso, y no tanto de las agrupaciones políticas. Porque el problema es que los partidos políticos están en crisis. Las agrupaciones políticas muchas veces tienden al debate interno, demasiado debate interno, como suele ocurrir ahora en estos días en el peronismo y dentro del peronismo en el kirchnerismo, en vez de estar, digamos, en una sola línea, trabajando cómo reconstruimos la política sobre las organizaciones de masa, que son los trabajadores, que son los pequeños y medianos productores, los pequeños y medianos empresarios, es decir, el cooperativismo, los estudiantes. Es decir, ese frente es el que nos permitiría reconstruir una fuerza política que a su vez no solo pensara en recuperar el gobierno cuando inevitablemente entre en crisis este modelo que se está llevando adelante, sino que esa fuerza tenga capacidad para representar un poder real del pueblo y sus organizaciones. Esa sería recuperar la democracia que, yo insisto, no tenemos desde el periodo del primer peronismo. Bueno, ese es un planteo que usted lo hace bastante seguido conforme a el tipo de democracia que tenemos nosotros en la Argentina. Es tan interesante poder... Y fundamental, es decir, con el peronismo en el 46 se abre un periodo de democracia que viene íntimamente de la mano de lo que fue el 17 de octubre del 45, es decir, tuvo que haber una rebelión, un alzamiento del pueblo, la participación fundamentalmente a la clase trabajadora, para generar condiciones que hacen entrar en crisis a toda la partidocracia política. Hay que crear un partido nuevo que es de los trabajadores, el Partido Laborista, para ganar una elección contra todos los partidos políticos unidos en la Unión Democrática. Ahí se inaugura una etapa democrática absolutamente nueva en la historia del país, que Perón la llama representativa, republicana, federal y social. Democracia social, que él la confronta con lo que es tradicionalmente la democracia liberal. Perón dice, los partidos políticos tienen que existir, por supuesto, son la forma institucional en una elección, pero la verdadera democracia se construye con las organizaciones libres del pueblo. Organizaciones libres del pueblo son los sindicatos, son las organizaciones profesionales de los empresarios. Es decir, no es solamente tener un partido, ir a una elección, sino que las organizaciones son permanentes. Después que se hizo la elección, represento intereses. ¿De qué manera participo e incido en la democracia? Porque si no, soy un espectador de la democracia. Entonces, para Perón, y en el planteo del modelo argentino para el proyecto nacional, lo pone como un tema clave. La verdadera democracia es la que tiene una participación, las organizaciones libres del pueblo, permanente, con representantes en el gobierno, con representantes en las embajadas, como fueron los agregados laborales, todos en función de defender un proyecto de nación, que para defender un proyecto de nación es necesario confrontar contra poderes reales, internacionales y poderes concentrados nacionales. Asumir el compromiso de enfrentar... Si no hay confrontación es imposible, porque no hay negociación con el poder que se alimenta de tu dependencia. Totalmente. Es decir, si yo necesito que en mi modelo concentrado económico los salarios sean bajos, porque es la manera de poder tener más rentabilidad. Si yo no confronto con un poder desde los trabajadores, no voy a poder imponer mi modelo, porque es totalmente opuesto al que sostiene el enemigo. Y conforme a eso que estaba planteando y lo previo a este último que dijo, que tenía que ver más con la dirigencia, ¿qué rol hoy cumple la militancia en la vida política argentina, en la vida del movimiento obrero organizado? ¿Cuál es el rol que usted ve que está cumpliendo la militancia y cuál es el que considera que debería cumplir? Yo creo que la militancia es clave en todo esto. Que yo relaciono militancia con nivel de conciencia. Es decir, a mí me parece como que el enemigo trabaja para que el nivel de conciencia se debilite permanentemente. De hecho, ha tenido un gran éxito en la última elección, porque eso refleja un nivel de inconsciencia, digo yo. Es decir, no tener conciencia es votarlo a Milei. Bueno, en algún momento
que Macri haya ganado una elección, sabemos lo que representa Macri. Bueno, fortalecer los niveles de conciencia para que si tenemos un 35% de la sociedad consciente, aunque no le guste la opción Massa, pero consciente que la otra era destructiva y la de Massa en todo caso era a los efectos de tener que profundizarla. Bueno, ese nivel de conciencia de 35 o 36% de la población hay que extenderlo. ¿Quién lo extiende? Y si eso se extiende por la militancia, por el compromiso. Pero ahí tenemos una dificultad, es decir, a veces la dirigencia de las estructuras sindicales y políticas no le dan el valor que tiene a la militancia. Confían más en la superestructura, si están en el Estado, en la superestructura que manejan en el Estado, o en las roscas entre dirigentes, que en la construcción de la fuerza por abajo. Nosotros decimos, la organización popular es fundamental. No hay ningún dirigente que por sí mismo pueda resolver en las relaciones de poder contra el enemigo, si no hay una construcción de organización popular. Y ahí la militancia es clave. Si tenemos un delegado que tiene conciencia de que el problema del salario en un taller o del convenio está ligado a un plan económico, que es el que tenemos que combatir, confrontar y lo demás, vamos a generar conciencia en un taller. Si tenemos un delegado que está convencido de que el problema del aumento salarial o lo demás se resuelve en una disputa dentro del taller o en una paritaria del sindicato, es difícil retransmitir el nivel de conciencia, el debate en un taller, la participación. Bueno, a mí me parece que el gran desafío nuestro es que esa militancia se expanda, que el debate se dé a nivel de base y no tanto acto en donde nos juntamos todo lo que sabemos que estamos convencidos de esto, en los encuentros, en los congresos y lo demás, en donde podamos después de esos actos, encuentros o congresos, reproducir lo que debatimos en cada lugar, en un barrio, en una fábrica. Creo que ahí hemos tenido en los últimos tiempos, aún en los que hemos podido avanzar, una limitación. Es decir, una agrupación puede haber generado una cantidad de cuadros importantes, ¿no? Una agrupación política, pongámosle. Ahora, ¿retransmitió eso en el barrio donde trabaja o en la fábrica donde está el activista? ¿Qué significa retransmitirlo? Que el que se tiene que organizar es el barrio. Y era lo que tuvimos en aquella... El golpe militar no fue una cosa, y el plan genocida no fue una cosa porque sí, porque se le ocurrió a los militares. Es decir, habíamos logrado el más alto nivel de organización popular en los barrios, en la fábrica. Lo que eran fuertes en la fábrica eran las comisiones internas. Es decir, no era la estructura o el dirigente que está en el sindicato. El dirigente tenía fuerza en la medida que los talleres estaban organizados. Las fábricas protagonizaron aquel levantamiento contra López Rega, que lo hizo renunciar, y Rodrigo, con sus grandes movilizaciones, pero se levantaban las fábricas porque tenían delegados, comisiones internas, que esto de terrorismo sindical que estamos escuchando estos días con el tema aeronáutico, me hace acordar mucho a lo que predicaron empresarios y radicales allá en el año 75. El grado de organización popular lo llevaba a denunciar la guerrilla fabril, decían. Y llegaron a haber situaciones de represión muy fuertes, Villa Constitución, por dar un ejemplo. Los compañeros de la FOTE en Tucumán la sufrieron. Es decir, un grado de organización de base muy grande, muy poderoso. Eso, el plan genocida estuvo planteado en que la única manera de poder establecer la política Martínez de O, la política neoliberal a fondo, era desestructurando esa organización popular. Por eso hay 30.000 desaparecidos. No son 10 dirigentes, la fuerza estaba abajo, por eso había que hacerlo masivo. Por eso había que crear terror en cada barrio. Yo estaba en un barrio en el año 77 donde hubo 2 fusilamientos, en San José, ahí en Temperley. 2 fusilamientos para mostrarle al barrio el temor, el terror. Disciplina. Es decir, iban y llevaban gente y los fusilaban ahí y los dejaban muertos en el barrio.
Y bueno, o en fábricas gráficas, como te puede contar los compañeros que estaban de la última comisión interna de Editorial Atlántida, un querido compañero, el Pichi López, que el año pasado lo perdimos, jubilado del gremio, y él decía, ¿qué hicieron en esa fábrica? Ahí entró un general, después del golpe, llamó a los delegados con las botas puestas arriba del escritorio, y dijo, señores, a partir de ahora cualquier reacción, cualquier medida que haya acá, ustedes son rehenes. Es decir, y empezaron a despedir todo el activismo. Despidieron como 200 compañeros. En la puerta había un militar con la lista de los que iban a ser despedidos en Editorial Atlántida. Y dejaban como rehén a los delegados. Después desapareció un delegado de Editorial Atlántida, Santiago Rián, y después se tuvieron que ir los demás delegados porque iban a desaparecer. Entonces, el grado de organización que nosotros tuvimos hasta el golpe militar es el que no pudimos reconstruir después, aunque hayamos recuperado la democracia y lo demás. Y el tema de que la dirigencia política, y ni que hablar la de sindical, porque hay dirigentes que hace 1000 años que están en los sindicatos y lo que menos quieren es que crezca la militancia, que se organicen las bases. Esto lo vemos. No hace falta, digamos, ir al detalle. Bueno, es la que de alguna manera no ayuda a que esa militancia crezca, se organice, tenga fuerza en los lugares de trabajo, en los barrios y lo demás. Y ese es el gran desafío, porque hoy estamos ante una coyuntura histórica que puede significar, si no actuamos correctamente, en la destrucción total del movimiento nacional. Y dentro de ese marco, que la verdad estamos viendo cómo avasallan todos los días, está siendo muy virulento el gobierno en este caso, y dentro del marco de la militancia, la juventud tiene un rol preponderante en ese marco. Si bien se estuvo comentando, se estuvo diciendo que Milei llegó a la presidencia conforme a esa nueva juventud que tenemos hoy, que está con unas nuevas maneras de comunicarse, con unas nuevas formas de recibir o de percibir la vida. ¿Cómo ve usted hoy a la juventud y cuál es el rol que usted también considera que la juventud debe tener? La juventud ha sido clave en cada coyuntura histórica. Es decir, si nosotros vemos el aporte de la juventud en la resistencia peronista, cuando el sistema creía que a Perón no volvía más al país, que el peronismo moría en ese periodo de proscripción y lo demás, hubo toda una generación que no había vivido el peronismo, pero que lo asumió una lucha muy abierta y permitió de alguna manera, o contribuyó junto con el sindicalismo de mayor lucha, más combativo, a modificar ese objetivo que tenía el sistema a través de la proscripción y con gobiernos dictatoriales. A mí me parece que en este periodo de democracia, aunque débil democracia del 83, tenemos otro ejemplo importante, que fue con Néstor y Cristina, donde veníamos de los 90, donde la militancia había descreído ya de todo, porque lo que había sido el menemismo después de la Rúa, de alguna manera el 2001 es un estallido desordenado, es decir, que demuestra también la falta de crecimiento de lo que podía hacer toda una participación en las organizaciones de la juventud. Me parece que en ese periodo de 12 años se recreó toda una militancia juvenil muy importante, que yo creo que fue clave después inclusive en ponerle límite al proceso macrista. Yo recuerdo que había gremios durante el periodo macrista, nosotros conformamos la Corriente Federal de Trabajadores y en algunos gremios veíamos que la presión de los jóvenes en esos gremios era muy fuerte sobre conducciones de gremios que estaban más tentadas a negociar con el macrismo que a confrontarlo. Pero no podían fijar una posición clara en esa dirección porque tenían un activismo juvenil en esas organizaciones que estaba muy ligado a lo que había sido la experiencia de Néstor y Cristina.